Bien, y para profundizar en este tema nos acompaña Brian Acuña, analista internacional, experto en todo este tema de Medio Oriente. Brian, bienvenido a Conexión Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Hola Luis y a todos los televidentes, un gusto como siempre estar con ustedes en este programa. Brian, para iniciar con este tema, ¿qué sigue ahora ya una vez confirmada la muerte de Ebrahim Raisi con respecto a la presidencia del país? Sí, bueno, como bien decías al inicio, ahora sigue un periodo en el cual Mohamed Mokber, ¿verdad?, va a asumir la presidencia del país de manera temporal hasta que se convoquen elecciones, que hay un periodo de 50 días desde la asunción en el poder y posteriormente pues el país va a entrar en un periodo de elecciones generales. Recordemos que en Irán el tema de las elecciones son bastante controladas, es decir, no va a haber ningún candidato que se salga del saco de lo que generalmente el régimen establece y es posible que cualquier nuevo presidente que esté en el gobierno ya tenga el visto bueno por parte del líder supremo y también del Consejo de Expertos de la República Islámica. Con respecto a lo que fue el gobierno de Ebrahim Raisi, Brian, decía él en el 2021 cuando llegó al poder que iba a buscar acercar al gobierno y a la gente. Sin embargo, una de las características que tuvo el gobierno de Raisi fue la protesta social, una de las más grandes que se ha visto en los últimos años y no en la historia de Irán. ¿Cómo calificamos estos años donde también tenemos que agregar ahí en los últimos semanas pues este primer ataque que realizó Irán directamente hacia Israel? ¿Cómo resumimos la presidencia de Raisi? En realidad la presidencia de Raisi podríamos considerarla una continuación de un régimen que ya pues tiene muy claro cuáles son los elementos que quiere interna y externamente. Desde la llegada de Mahmoud Ahmadinejad, que fue un gobierno tras anterior, la posición conservadora vuelve a tomar fuerza, ¿verdad? Incluso una serie de medidas que se habían planteado para darle mayor libertad, por ejemplo, a las mujeres en cuanto al uso del velo y en cuanto a otras prácticas, se ha puesto de una manera más beligerante. Incluso vimos que en las protestas que se han dado en los últimos años se han incluido incluso la muerte de mujeres que han sido agredidas por esta denominada policía de la moral, llevando incluso a una protesta social luego del asesinato de la iraní kurda Masha Amini, ¿verdad? Que incluso logró generar una movilización social que impulsó al gobierno incluso a echar mano de las guerrillas Basij, ¿verdad? Que es un grupo paramilitar a favor del gobierno central y que lo que ha estado presente es el tema de la protesta social. Incluso hemos visto que en las protestas sociales se ha reclamado mucho la participación de Irán en temas de política exterior como la situación en Siria, la situación en Yemen, incluso la situación en los territorios palestinos, donde uno de los reclamos que hacen los opositores al régimen es que no quieren que el gobierno se concentre tanto en la situación externa y que se concentre más en temas internos relacionados con economía, incluso relacionados con la situación política que los ha llevado a estar bloqueados por parte de Occidente y otros países donde incluso pues, se ha impedido algunas transferencias y la economía se ha visto muy afectada. Tal vez a lo interno en algunas ciudades, por ejemplo, Qom, que es liderada, digamos, por el régimen del clero, o la propia Teherán, que es gobernada o dirigida propiamente por las cúpulas del poder de Irán, no se vea tan marcado, pero en las zonas externas a la capital posiblemente sí se vea un poco más marcada la protesta en cuanto a las afectaciones que sufre la población civil por las circunstancias que viven los iraníes. Con respecto a esto que nos mencionas de la política internacional, ¿no deberíamos esperar ningún cambio abrupto o tal vez de ninguna magnitud? No, en realidad, pues toda la política de Irán, si bien el presidente es una figura de administración pública de los principales poderes del Estado, lo cierto del caso es que al estar toda la concentración del poder en el clero, la política exterior puede que no tenga cambios muy abruptos, quizás en este periodo de transición
lo que puede haber es una merma en algunas acciones, por ejemplo, el apoyo a algunos proxies o las actividades de algunos proxies para evitar de que haya una, ¿cómo podríamos decir? Que se disperse demasiado la fuerza que tiene en estos momentos el control de Irán. Entonces quizás, por ejemplo, si hay acciones por parte del Hezbollah, puede que se mermen algunas de estas acciones, lo mismo que las guerrillas hutíes o el apoyo a Hamas o la yihad islámica. Aún así, digamos, todas estas guerrillas proxies tienen un enlace, ¿verdad? Así como en algún momento vimos lo del ataque de Israel contra un edificio anexo al consulado iraní en Damasco. Es de importancia señalar de que existe un enlace en cada uno de estos países para seguir las acciones. Por lo tanto, mientras el régimen siga bajo el control de Ali Khamenei, en este caso, pues la cuestión de política exterior no va a cambiar hasta que el propio líder supremo pues decida que se debe cambiar. Ya vamos a llegar a ese punto, pero antes quería consultarte con respecto a estas nuevas elecciones que vamos a tener. Las pasadas elecciones que pusieron a Ebrahim Raisi en la presidencia contaron con el mayor ausentismo en las urnas de la historia. Y retomando el tema de la protesta, ¿puedes ver o crees que suceda tal vez algún efecto totalmente contrario donde la gente pues acuda a las urnas para manifestarse, o bien el hecho de que, como vos nos explicás, pues los candidatos ya tienen una aprobación previa por parte del líder supremo, pues van a mantener a la gente alejada de este proceso? Es posible que veamos exactamente el mismo efecto, ¿verdad? Como lo dijimos, ya en Irán ya todo está hablado, ¿verdad? No es como que llegue alguien que tenga un proyecto social transformador y que inmediatamente sea del voto popular, ¿verdad? Sino que en Irán afecta mucho las decisiones de las cúpulas de poder. Por lo tanto, todo lo que ocurra en esto, pues no va a marcar mayor diferencia. Podríamos ver quizás algún cambio político, sí, eventualmente dentro de este periodo, además de la muerte de Raisi, ¿verdad? Que es este cambio de transición de poder que vamos a tener en los próximos días, ocurriera algo significativo con el Ayatollah Khamenei, ¿verdad? Por ejemplo, que en este proceso de estos 50 días el propio Khamenei fallezca, ¿verdad? Y tenga que haber un proceso de nombramiento de un nuevo Ayatollah, de un líder supremo, perdón, porque está construido por varios ayatolás del Consejo, pero el líder supremo es un ayatollah, digamos, de un liderazgo superior. Pero fuera de que ocurra un tipo de situación como esta, es posible que todo el tema en Irán ocurra y se mantenga, como diría los economistas, ceteris paribus, ¿verdad? No pasa absolutamente nada, no hay ningún cambio que sea significativo, por lo tanto no vamos a tener mayores transformaciones dentro del país. Tal vez en la presidencia la ausencia de Raisi no sea pues tan pesada como podría ser en otro país donde muera el presidente, pero en el caso de el líder supremo, que se esperaba que Ebrahim Raisi fuera el sucesor de Ali Khamenei, del ayatollah líder supremo Ali Khamenei, como nos lo mencionas, en este caso, donde ya la figura de Raisi no estaría para hacer esa sucesión, ¿quiénes o quién sigue en esa línea? ¿Quién podría tomar ese lugar? Y si ahora sí, dependiendo de la persona, podríamos tener algún cambio significativo a lo interno o a lo externo por parte de Irán. Bueno, se hablaba de que junto con Raisi el otro candidato o persona candidateable al puesto de líder supremo sería el hijo de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei. Por lo tanto, podríamos considerar de que eventualmente no habría un cambio significativo en la política del Estado. Lo que sí podría llamar mucho la atención es que desde el régimen de los Pahlavi, que fueron los últimos del régimen monárquico, no había existido una sucesión del liderazgo supremo. Bueno, en realidad solo han habido dos líderes supremos, ¿verdad? En este caso estamos hablando de Khomeini y de Khamenei en el caso actual, y lo que se estaría dando es una especie de herencia en este liderazgo. Lo que le quitaba un poco la estafeta de posible sucesor de Khamenei a Raisi es el hecho de que no terminó sus estudios para transformarse en un ayatollah, ¿verdad? Un líder, digamos, un mulá de los principios islámicos chiitas, pero por el otro lado tenía toda la estafeta y el apoyo
por parte de la mayoría del Consejo para poder asumir este puesto. Además, al igual que Khamenei y que Khomeini, son descendientes directos de la familia del profeta Muhammad, ¿verdad? Por eso también el uso del turbante negro es llamativo en este caso, de tanto de Khamenei como del propio Raisi. Y bueno, y lo que podríamos ver en este caso es una continuidad de las políticas de Khamenei una vez que muera, en este caso Ali, y asuma el liderazgo eventualmente su hijo Moqtada, ¿verdad? Pero obviamente lo que estamos planteando son escenarios y esto podría también en algún momento aparecer alguna nueva figura por ahí que pueda eventualmente pues tomar este rol como nuevo gran líder supremo, que además recordemos que en Irán el líder supremo tiene una infalibilidad, ¿verdad? Que es dentro de los principios islámicos chiitas iraníes de la escuela de Qom, que se establece, ¿verdad? Que el ayatollah en el caso iraní es infalible y por lo tanto solo el Consejo de Expertos podrían llevarlo a la contraria, algo que no se ha dado hasta este momento en el liderazgo de Irán. Bien, Brian, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en Conexión Mundial y explicarnos esto que a veces se torna un poquito difícil, por decirlo de una manera, aquí de este lado del mundo, comprender cómo funciona la República Islámica de Irán. Brian, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.